Mi nombre es Estela Chantre Lucumí, nací en Puerto Tejada, Cauca, pero me crié en Arauca, ¿sí? Y llegamos aquí al Guaviare en el 74. Mi nombre es Luzmila Londoño Quiza, llevo en el departamento del Guaviare 47 años. Nosotros somos oriundos de, mi padre era de Sonsón, Antioquia, mi madre San Martín Meta, desafortunadamente ya fallecidos. Yo soy nací en Acacias Meta, pero pues llevo en el Guaviare 47 años. Y bueno, ya empezamos a estudiar. Yo empecé a estudiar en la Concentración de Desarrollo Rural en esa época. Mi papá, pues ella estaba ubicado allá en la finca del Guayabero junto con mi mamá. Y mi papá nos matriculó a nosotros en la concentración. Entonces nosotros quedamos solas acá, las jóvenes quedamos solas acá, aquí en el departamento que estaba ubicado, nosotros vivíamos en esa época en una casa del señor Salinas, enseguida del señor Salinas, ¿sí? Que usted recuerda tal vez a don Salinas que mataron. Ahí vivíamos nosotros, ahí estuvimos como unos 3, 4 años. Bueno, terminamos de estudiar y yo seguí trabajando, estudiaba y trabajaba en la portada. La señora de la portada, ella nos dio la oportunidad de trabajar porque éramos muy pobres en esa época. Entonces, trabajamos en la portada los fines de semana y yo estudiaba en la concentración. Cuando ya terminamos de estudiar, ¿sí? Que salíamos más o menos a los 2 años después, ya yo estaba en décimo, en noveno, no recuerdo muy bien. Entonces se me dio la oportunidad de presentarme para unas capacitaciones que nos daban. Entonces yo me salí de clase, que ese día estaban practicando, que para las niñas que querían estudiar enfermería, ¿sí? Entonces yo me salí del salón en la hora y me fui y presenté ese examen. Y como que lo pasé y ahora sí viene el problema porque mi papá no tenía plata pues como para mandar a la niña, señorita, para allá a que estudiara. Entonces, bueno, por allá el papá hizo travesuras y una cosa y otra. Me regaló un reloj, me regaló mi hermano Carlos el mayor también, me regaló un vestido, bueno, esas cosas así, para mí irme a estudiar, una maleta. Entonces, porque allá nos dieron una lista de lo que tenían que llevar las señoritas para allá. Bueno, me fui a estudiar enfermería, me fue excelente porque yo quería pues superarme, me fue excelente. Y qué bueno, porque pues eso es una experiencia muy bonita, aprender enfermería, porque de ahí yo ya me vine a trabajar acá a San José, especialmente porque como acá me habían dado el aval para que yo fui al hospital y allá había un señor que se llamaba bueno, no recuerdo el nombre de él. Entonces, con Marielita Tachá. Marielita Tachá era una secretaria de la Secretaría de Salud y yo era amiguita de ella, que siempre nos enviamos por la calle. Entonces ella me dijo con quién tenía que hablar para que me colaborara, pues para que nos fuéramos internas hasta allá, que el hospital de acá nos cubría los gastos y todo mientras que estábamos estudiando enfermería. Y así fue. Ellos me colaboraron, entonces nosotros nos fuimos con una beca a estudiar a Fusagasugá. Bueno, de allá de Fusagasugá terminamos allá, fue muy bonita la experiencia, aprendí mucho en un hospital 5 pisos, que yo nunca había estado por allá, pero aprendí muchas cosas. Realmente las cosas que aprendí yo en esa época era como un médico hoy en día. Nosotros nos tocaba atender partos, nos tocaba hacer suturas, nos tocaba hacer legrados en esa época porque ¿sí? Nos enseñaron allá y entonces nosotros acá. Cuando llegamos acá a San José, llegamos un 2 de abril, sí, un 2 de abril, entonces nos hicieron los exámenes y todo, y bueno, listo. Nos posesionaron. Desde esa época nos posesionaron a nosotros. Veníamos 4 compañeros, ¿sí? Entre esos era Gladys Torres, las Garcías, que eran 2 niñas, Edilia García y Milena García. ¿Quién más?
Eliezer, un compañero también, un moreno que todavía está por ahí. Eliezer, el apellido no me recuerdo de Eliezer. Bueno, y Estela Chantré. Llegamos y sí, señor, nos posicionaron. Y en esa época, entonces ya, la secretaría dijo, bueno, ustedes se quedan aquí, las otras se van. Y a mí me tocaba en Araguato. ¿Sí? A mí me mandaban para Araguato, pero lejos. En esa época uno, sardino, uno que iba a saber por allá dónde era Araguato. Bueno, entonces en esa época venía el de población dispersa acá, un señor que era el director que mandaba el Ministerio de Salud, y nosotras las sardinas no le pegamos al señor, no, pero es que nosotros cómo nos vamos a ir por allá, eso tan lejos, y uno solo por allá entre las montañas, porque en esa época casi no se oía lo de guerrilla, pero ya estaba empezando. Entonces nosotros dijimos, no, con esta violencia que está empezando a andar, nosotros qué vamos a hacer por allá. Y hablamos con el señor y qué bueno porque el señor me dijo, no, que se vayan los hombres y las mujeres que queden en San José. Y listo, entonces el director cambió esos papeles y nos quedamos nosotras las mujeres acá. Algunas se fueron trabajar unos mesecitos, pero se fueron para Bogotá, o sea, no terminaron de pagar las pasantías que tenían que pagar acá. En cambio yo sí, yo amé mucho mi Guaviare y me quedé acá y mire, estas son las horas que todavía estoy acá. Bueno, de la época en cuanto a lo que tiene que ver con la economía de la región, recuerdo que pues, inicialmente en el Guaviare se sembró mucho caucho, posteriormente la bonanza de las pieles, las vi, luego se vio la economía del arroz y del maíz que lo veíamos en cantidades cuando cosechaban en el IDEMA, en el antiguo IDEMA, en las bodegas, en la iglesia y en gran parte de la ciudad donde habían casas grandes y bodegas se almacenaban todos estos productos, el arroz y el maíz que se sembró. Posteriormente pues vino ya la cuestión de los cultivos ilícitos como la coca, pues que esto pues por ser una zona tan apartada, por no tener vías, por no tener posibilidades de empleo, la gente lo vio como algo natural y como un cultivo que era un medio de sobrevivencia para muchas personas y se asentaron en sus fincas, inclusive no tan alejadas, y sembraron esos cultivos de coca y han sobrevivido y sobrevivieron mucho tiempo con esto. También pues lo que generó la coca a nuestro departamento, ahora pues posterior a la coca o casi que al tiempo también ahí está la ganadería, que es una fuente de ingresos muy importante para nuestro departamento y que es como una economía sostenible para el campesino y para la gente que trabaja con ganado. En cuanto a la coca, pues desafortunadamente sí nos dejó muy malas experiencias porque los cultivos ilícitos generaron mucha violencia, mucha descomposición social, se perdió mucha juventud que se dejaron influenciar por andar en una moto bonita, en una moto fina, con un arma. Entonces muchos jóvenes, adolescentes, muchachos, hijos de grandes amigos se perdieron en esta actividad que se fueron equivocadamente por caminos errados. Igualmente se vio mucha plata, se veía mucho establecimiento de comercio, mucha cantina que llamaban, muchos bares, había cantidad de plata, habían bares, había trago, había también desafortunadamente muchos muertos, se veían diariamente, amanecían 1, 3, 5 y eso pues era muy triste y muy doloroso y fue un espejo que nos tocó ver y que lo guardamos en nuestras memorias con dolor porque fueron seres humanos y fueron personas que se perdieron.